Bueno, hoy es 8, ¿verdad? De octubre del 2017 y vamos a estudiar el mensaje de ¿quién es la roca sobre la que está fundada la iglesia? ¿Jesús o Pedro? Así se llama el mensaje. Es Jesús, obviamente. Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero entonces Jesús les dijo: ¿y ustedes o vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy? Muy impresionante la pregunta y muy interesante, porque Jesús nos va a enseñar que tú debes saber, conocer y creer quién Él realmente es, ¿verdad? Para poder salvarte. Hay personas que creen tal o cual cosa del Señor Jesucristo, pero si tú no crees lo que Él dijo ser de Él mismo, puede que no seas salvo. Verso 16: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Yo creo que esa fue la frase más atinada de Pedro en toda su vida. La más atinada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no había hecho esta pregunta directa a sus discípulos, ¿verdad? Había omitido esta pregunta. De hecho, Jesús pocas veces se los dijo abierta y directamente. Porque esta frase que Pedro dijo es una frase que tú la debes decir por convicción propia, y es una frase que vamos a estudiar, que te abre las puertas del reino de los cielos o te las cierra si no la crees, ¿verdad? Qué interesante frase. Vamos a ver el verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ay, qué interesante. A Pedro le enseñó algo Dios Padre. ¿Dios puede enseñar? ¿Cómo se lo reveló a Pedro Dios Padre? Dios nos enseña cosas y Dios habla, pero el hombre no entiende. Pero Pedro sí entendió. Por eso en el día del juicio la gente no va a tener excusa, porque Dios a todos les enseñó, pero no todos recibieron la enseñanza, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Pero qué le reveló? La identidad de Cristo, la identidad de Jesús. Mira, casi todos saben que Jesús es el Mesías, casi todos saben que Jesús es el Cristo, pero no todos saben dos verdades: que Jesús es Dios Todopoderoso y que Jesús no solo es el Cristo, es mi Cristo. Esas dos verdades son indispensables para poder entrar al reino de Dios y tener comunión con Él. La gente conoce a Jesús y dice: sí, Él es el Cristo. Pero la pregunta ¿es tú Cristo? ¿Lo has hecho propio, personal? ¿El Padre te ha enseñado eso? Hay que apagarlo. Verso 18. ¿Qué ganó Pedro por haber dicho eso? ¿Qué ganó? Fíjense. Yo también te digo que tú eres, ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El catolicismo se agarra de este verso para decir que Pedro fue el primer papa. Cosa que los papas no están en la Biblia, ellos se lo inventaron. Para entender este pasaje, tenemos que ver dos cosas. Una,
¿qué fue lo que acababa de decir Pedro para que Jesús le dijera eso? Y dos, el texto en original, ¿qué es lo que dice? En griego le dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Jesús no le dijo, tú eres Petros y sobre este Petros edificaré mi iglesia. No, dijo sobre esta Petra. En español, tú eres piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Sobre lo que acababa de decir. Eso sería la llave de entrada, la puerta de entrada para formar parte de su iglesia. ¿Qué le dijo? ¿Quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice la palabra? Para que todo aquel que invoque su nombre, ¿qué le va a pasar? Será salvo, ¿verdad? Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Con su boca, y crea en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, como Hijo de Dios, ¿verdad? Será salvo. Entonces, para entender un pasaje de la Biblia, tú tienes que analizar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Jesús acababa de preguntar, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? ¿Se fijan cómo el Padre le enseñó a Pedro quién es Jesús? Y eso sucede con cada persona en toda la humanidad. Si se salvan, Dios Padre va a atraer a Cristo a la persona. Y la persona va a conocer a Jesús, pero no carnalmente. La va a conocer por una revelación personal de quién es Cristo. Miren, yo estaría perdiendo aquí mi día, estaría perdiendo mis fuerzas, perdiendo mi tiempo, si el Padre no te enseñara a ti quién es Jesús, abriera tus ojos para mostrarte quién es Jesús. Yo podría pasar años y años y años hablándote de Jesús, pero si el Padre Celestial no te enseña a ti por revelación quién es Cristo, yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero gloria a Dios que no lo estoy perdiendo, sí te la va a enseñar. Pedro tenía una revelación personal de Cristo, y eso es lo que todos necesitamos para salvarnos. No que un predicador te convenció, sino que el Padre Celestial te revela la identidad de Cristo para tu vida, y tú la crees, la recibes, lo invocas, ¿verdad? Y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Vamos a ver la siguiente imagen. Vemos una gran montaña hecha de una sola roca. Eso en griego es Petra. Y vemos una pequeña piedrecita arriba, ahí una pequeña roquita chiquita. Eso es Petros en griego. ¿Se fijan? ¿Sobre quién está fundada la iglesia? ¿Sobre Petros o sobre Petra? Sobre Petra. La iglesia no está fundada sobre Petros. La iglesia está fundada sobre Petra. ¿Quién es Petra? Es Cristo. En innumerables porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el término roca de mi salvación es un término para Yahvé de los ejércitos, para Jehová, para Dios. Encontramos muchos salmos, por ejemplo, iré a la roca más alta que yo, eres la roca de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, ¿verdad? La roca en el Antiguo Testamento es Dios y solo Dios. Por eso cuando la Escritura enseña, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué está diciendo Jesús? La iglesia, dice la Escritura, que Jesús es el cimiento de la iglesia y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Yo quiero que me entiendas, es complicado de entender, pero quiero que tú comprendas esto. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, lo que acabas de decir, exactamente lo que acabas de decir, esa frase que acabas de decir, ¿quién es Cristo? Y lo dijiste por revelación de Dios, no lo dijiste por carne y sangre. Eso es la entrada a formar parte de mi iglesia, y mi iglesia está sobre mí, sobre la roca. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Yo soy la roca del Antiguo Testamento. Pedro, pregunta para ti, Pedro, pregunta de kinder del Antiguo Testamento, pregunta de kinder bíblica, ¿sí? ¿Quién es la roca en el Antiguo Testamento, Pedro? Pues la roca es Dios. Muy bien contestado. Entonces le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es la roca, Jesús es Dios. Entonces la gente quiere ver a Pedro como la roca. Eso es una tremenda blasfemia. Pedro no soporta la iglesia. El que soporta la iglesia es Cristo. Vamos a ver cómo a Jesús se le llama la roca y se le llama la piedra del ángulo.
Ahorita les voy a poner una imagen de qué es una piedra en el ángulo. Pero es importante que tú entiendas esto para que tú lo sepas predicar, lo sepas explicar y tú sepas que tú no viniste a Cristo porque alguien te convenció. Tú viniste a Cristo porque el Padre te enseñó. Y Jesús dijo, si el Padre no los trae, nadie puede venir a mí. Y el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. ¿Se fijan cómo venir a Cristo no es algo meramente intelectual de, ya me convencieron los cristianos, me hago cristiano? No, tú escuchaste la voz de Dios y tú viniste a Jesucristo y tú eres una pequeña piedra que forma parte del gran edificio fundado sobre la roca que es Cristo. ¿Qué dice el católico? Ahí dice Pedro sobre esta roca, entonces Pedro es la roca, por eso Pedro fue el primer papa. No es cierto. Para empezar, no hay papas en la Biblia. Segundo, Pedro estaba casado, tenía suegra y tenía hijo. Tercero, Pedro explica en su carta que él no es la roca, que él es una piedrecita como tú y como yo. Y vamos a estudiar su carta, pero antes vamos a continuar un poco con esto. Pedro, por haber dicho eso, ganó un lugar en parte de su iglesia. Tal vez Pedro fue el primer miembro de la iglesia, por confesarlo, el primero quizá. Y dice, sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, sobre la frase que acaba de salir de tus labios, esa es la roca que te hace parte de la iglesia. Sobre esta roca que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Quién puede más? ¿La iglesia de Cristo o el reino de Satanás? La iglesia de Cristo. Es obvio. Tú como creyente, al ser una piedrecita parte del edificio de Dios que está fundado en la roca que es Cristo, tienes una autoridad tremenda sobre el diablo y todos sus demonios. Este pasaje es un pasaje indispensable para tu fe. Que tú sepas que Jesús te dio toda potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Para saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo, simplemente tienes que revisar qué iglesia o qué grupo de personas es la que tiene la capacidad de echar fuera demonios y hacer retroceder al diablo cuando oran. Yo quiero ver un mormón en un manicomio intentando enfrentar a alguien con esquizofrenia violento. Quiero ver un testigo de Jehová en un manicomio intentando enfrentar a alguien con esquizofrenia violento. Quiero ver un católico en un manicomio intentando enfrentar a alguien endemoniado. Quiero ver a un hindú. Quiero ver un musulmán. Si quieren todos juntos, junten lo mejor de sus religiones. Y quiero ver un cristianito, humilde, chiquito, bajito, despreciado, de ayuno y oración. Y veamos quién sí tiene el poder de Cristo y quién no lo tiene. Los reto. Veámonos en un manicomio. Enfrentémonos al peor de los locos. Preparémonos en ayuno y oración. Y demostremos con quién sí está Jesús y con quién no. Porque la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecen contra mi iglesia. Vayamos a buscar al satanista más famoso y reconocido del mundo. Reto a cualquiera de cualquier religión. Vayamos a buscar a un brujo, a un hechicero, a un satánico. Y enfrentémoslos, ellos en el nombre de su religión y su doctrina y yo en el nombre de Cristo. Y veamos quién sí puede hacer retroceder al diablo y quién no. El que de verdad sea de Cristo va a hacer retroceder al reino de las tinieblas. Y el otro, las tinieblas lo van a hacer pedazos. Llevemos un loco maníaco a una misa. ¿Lo pueden liberar? Llevemos a alguien que está luchando por un espíritu de suicidio, que tiene 5 o 6 intentos de suicidio y lo llevan al salón del reino, con los mormones, a las misas, con tal y cual, a la mezquita con los musulmanes. ¿Le pueden ayudar o no le pueden ayudar? No le pueden ayudar. Llévalo con un cristiano de ayuno y oración, obediente a la palabra. ¿Le puede ayudar? Sí, le puede ayudar. El diablo no puede resistir a alguien lleno del Espíritu Santo. No puede. Las puertas del Hades no prevalecen contra mi iglesia. Quiere decir que si tú no entras por esta puerta que es Jesucristo y reconocer que Él es Dios Todopoderoso, Hijo de Dios,
las puertas del Hades sí podrían prevalecer contra ti. Y si te fijas, la frase puertas involucra muchas cosas, porque en el lenguaje antiguo las puertas de una ciudad involucran fuerza, involucran vigor de una ciudad para la guerra, ¿sí? Lo más fuerte. ¿Por qué? Porque se abría la puerta para salir el contingente del ejército o se cerraban para resistir. El infierno tiene puertas, así como el cielo tiene puertas. Si de verdad Jesús está contigo, si tú de verdad eres nacido de nuevo, no necesitas ser súper ungido. Lo único que necesitas es tener al Espíritu Santo. Así eres ya súper ungido, ¿verdad? No necesitas ser el gran evangelista, el gran profeta. Si tú tienes fe de niño, amas a Jesús, estás lleno del Espíritu Santo, las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Jesús enseñó que una de las características de quién sí es su iglesia y quién no es su iglesia es que su iglesia tiene poder para hacer retroceder al diablo. Si no tiene poder para hacer retroceder al diablo, no son su iglesia. Enseñanza básica, ¿no? Muy interesante. Esa es su verdadera iglesia. Y en otro pasaje Jesús le dice a Pedro: y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La verdadera iglesia de Cristo tiene poder y autoridad espiritual sobre los demonios, sobre las huestes de maldad, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores de tinieblas. Si no hay autoridad, es que no hay nacimiento de nuevo. Qué impresionante que tenemos autoridad para hacer todo ese tipo de cosas, echar fuera demonios, ¿verdad? Esta ciudad está sufriendo un embate de un espíritu malo de suicidio. ¿Saben cuánta gente se suicida en esta ciudad? Tenemos que hacer frente a esa hueste de maldad y expulsarla en el nombre de Jesús por esta ciudad. Tenemos esa autoridad, lo podemos hacer. Yo quiero que tú entiendas que Jesús te dio una autoridad tremenda para luchar contra todas las huestes de maldad. Úsala. Porque tu batalla, sí, quizá un hombre, una mujer está produciéndote aflicción en tus situaciones diarias, pero la realidad es que atrás de ese hombre, esa mujer, atrás de esa batalla, hay una hueste de maldad demoníaca. A mí me han mostrado en oración demonios atrás de personas. Son encargados de destruir sus vidas y estar ahí merodeando como leones y acechándolos para destruirlos. La iglesia de Cristo tiene poder para echar fuera todo eso, ¿verdad? Las iglesias falsas no tienen poder para hacer retroceder al diablo. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro sobre la roca, porque si Pedro fuera la roca, ¿por qué en la carta de Pedro dice que él no es la roca? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Qué interesante entender esto, ¿no? Esta enseñanza de Cristo, la roca sobre la que está fundada la iglesia, es una enseñanza muy poderosa. Vamos a estudiarla. ¿Listos? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Aquí tengo otra imagen de un gran peñasco, una gran roca y una pequeña piedrecita en la playa. ¿Pueden comprender la diferencia? Pedro era esa pequeña piedrecita y Jesús era la gran roca. Es la gran roca. Vamos a leer lo que dice Pedro. ¿Quién es la roca sobre la que está fundada la iglesia? Pedro contesta en su carta. Y yo invito a millones de católicos a leer, por favor, la carta de Pedro para que sepan y vean dónde dice Pedro: yo no soy la roca, se han equivocado por siglos, no soy la roca yo. Por siglos se han equivocado por no leer la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 dice: acercándoos a él, piedra, ¿qué dice? Viva. Pedro dijo acercándose a mí, la roca, ¿no, verdad? A él, ¿quién es él?
Jesús. Yo creo que este versículo podría desengañar a millones de personas si solamente tuvieran corazón humilde para darse cuenta que Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Silvestre I, el que puso Constantino en el año 300 y cacho después de Cristo. Constantino, César romano. Los papas no son siervos de Cristo, son césares que han preservado el imperio romano, son césares. Pedro les dice, acérquense a él, no a mí, no a mí, a él, a él, a él. Y no le hicieron caso a Pedro, así como no le hicieron caso a María tampoco. María dijo, háganlo todo lo que él les diga, y no le hicieron caso a María. Y Pedro dijo, acérquense a él, no a mí, tampoco le hicieron caso. A tal grado de que en la Baticueva hay una estatua de Pedro y toda la gente le agarra el pie, y de tantos millones de personas que le han agarrado el pie de metal ya está deshecho, ¿no? Es impresionante. La estatua de Pedro allá, le agarran el dedito siempre que pasan, dice que está bendito. No. Equivocados. Pedro le dice, acérquense a él, no a mí. ¿Y qué hace la gente? Va y se acerca a su estatua de Pedro. No entendieron nada. Piedra viva, no es solo una roca, es una roca que está viva. Es la roca que profetizó Daniel en el sueño de Nabucodonosor, que vendrá y golpeará los 10 dedos de hierro mezclado con barro, que son los últimos 10 reinos, el imperio del anticristo, la bestia, lo va a destruir y se vendrá bajo todos los imperios mundiales sus anteriores. ¡Ras! Él es la piedra viva que viene del cielo y golpea. Él es la piedra viva. Daniel habló de la piedra viva, pero no entendieron. Desechada ciertamente por los hombres. Esta roca, ¿para qué es una roca? Díganme, ¿para qué? Para construir, ¿verdad? La gente vio la gran roca y en lugar de decir, ¡qué excelente roca! Voy a construir mi vida sobre esa roca. Voy a construir mi casa en esa gran roca. ¡Qué cimiento tan fuerte! Yo quiero construir en mi casa. No, ¿verdad? Se prefirieron construir en arena y desecharon la gran roca. Las enseñanzas de Jesús, el Evangelio, no lo tuvieron por valor, de valor, y prefirieron sus propios caminos, la arena. Yo hubiera construido en la roca, ¿verdad? ¿Y qué dice? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Yo te voy a decir una cosa, la Biblia enseña que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Así de sencillo. La gente tiene, ese fue un gran santo hombre de Dios, de seguro está en el cielo. No es cierto. ¿Sabían ustedes que la mayoría de personas que la humanidad cree que están en el cielo están en el infierno? Y la lista es muy grande. Gandhi, María de Calcuta, toda la gente que la humanidad tuvo por grandes, la realidad es que en el día del juicio los van a ver en el infierno. Y la humanidad vio a Cristo y lo desechó, no lo tuvo por importante. Pero tú y yo sí tenemos ojos para ver, sí escuchamos al Padre y venimos a Cristo y reconocemos quién es Él con nuestra boca, ¿verdad? Abre tu boca, dile, Jesucristo, es mi Señor, es mi Mesías, es mi Salvador, es Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios. Esa es la roca sobre la que está fundada su iglesia, esa es la llave de entrada a la iglesia. Qué interesante, ¿no? Mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Jesús vino en su ministerio terrenal, lo que Jesús predicaba, Jesús enseñaba, la gente no lo tuvo por valioso. La gente lo despreció. Siempre los judíos esperaron un Mesías conquistador, guapo, rubio, fuerte. No un hijo de carpintero que venía de Nazaret, que dormía en el cerro y que sus seguidores era puro pescador ahí, sin letras, sin estudios. Ellos no querían ese tipo de Mesías. Imagínate que tú hubieras vivido en el tiempo de Jesús, lo habrías reconocido. No era guapo, no era brillante para el mundo, pero el anticristo sí va a ser guapo, el anticristo sí va a ser muy destacado, el anticristo sí va a ser rico y poderoso, y el mundo se va a ir atrás de él, de ese pájaro. La Biblia le llama pájaro. Pájaro come carne muerta, carroñero.
Pero la gente no vio la hermosura, la belleza de Cristo, la gracia de sus palabras que salían de su boca, porque la gloria de Dios estuvo velada en un cuerpo de carne. Toda la gloria de Dios estuvo velada en un cuerpo de carne. Y la gente no se dio cuenta de eso, de esa belleza, esa hermosura en Cristo. Estaba velada para que lo pudieras ver solo a través de los ojos de la fe. ¿Saben por qué la gente votó por nuestro presidente actual? La mayoría de las mujeres. Porque estaba guapo. ¿No vieron cuánta conocimiento tenía? ¿Cuánta experiencia? ¿No se fijaron en sus estudios? Por ahí salió que hasta parece que compró o copió lo de su tesis, de su carrera. ¿No se fijaron en eso? Se fijaron en la carne, en lo de afuera. ¿Cometieron un error? Nosotros ya no cometemos ese error, ¿verdad? Nos fijamos en la hermosura, en la belleza de Cristo. El Evangelio viene en un paquete de humildad, viene en un paquete de cruz, pero eso no nos hace hacerlo a un lado, porque para Dios Él es la roca escogida y la roca preciosa, ¿verdad? ¿Qué más dice Pedro? El verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Aquí está la clave. Nosotros también somos piedras y estamos vivas, no somos muertas. Aquí está la clave para entenderlo todo. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro piedra? No le dijo roca, le dijo piedra. ¿Por qué le dijo piedra? Porque Pedro es como un ladrillito, una parte del edificio de Dios, pero nosotros también somos piedras, al igual que Pedro, que formamos todo el edificio de Dios, la iglesia. Ahí está la clave para entenderlo. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo y nosotros estamos arriba de esa roca como un edificio de Dios. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué dice? Espiritual. ¿Qué es ser edificado? Bueno, cuando tienes una casa, la pintas, la decoras, le pones adornos, ¿verdad? Una puerta bonita, una fachada bonita. Dios también hermosea su casa y esa casa somos nosotros. ¿Cómo hermosea Dios su casa? A través de su palabra. A través de su palabra Dios hace cambios en ti, en mí, en nuestras mentes y nos va transformando a su imagen. Por eso tienes que estar expuesto a su palabra. Somos edificados como casa espiritual. ¿Y Dios quiere vivir una casa bonita o una casa fea? ¿Solo bonita o hermosa? ¿Solo hermosa o la más hermosa? Ese es el poder de la palabra. Tiene poder para hacerte lo más hermoso para que habite el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Se fijan qué clase de piedra nos ha convertido Cristo? Le puedes decir a la gente, mira, no solo Pedro era una piedra aparte de la iglesia, tú también lo puedes ser. Y no solo cualquier tipo de piedra, una piedra hermosa. ¿Verdad? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. ¿Qué tipos de piedras tiene? Topacio, crisólito, berilio, amatista, jaspe, oro puro como cristal. ¿Se acuerdan de los materiales de la Nueva Jerusalén? Los cimientos tienen los nombres de los apóstoles. Las puertas de perla tienen los nombres de las tribus, de los hijos de Jacob. La Nueva Jerusalén es la mejor representación del nivel de perfección espiritual al cual Dios nos va a llevar a través de su palabra. ¿Me entienden? ¿Me captan? Tú y yo no somos una piedra, un ladrillo por ahí tirado. Dios nos va a transformar por el poder de su Espíritu Santo en un material precioso del cual estará formado el edificio de Dios, la Nueva Jerusalén. No sé si me capten esa revelación. Tú y yo formamos el edificio. Y Dios quiere trabajar en nosotros para hacer piedras preciosas. ¿Verdad? Cuando agarran un diamante en bruto, le forjan caras, ¿verdad? Mientras más caras tiene, más valioso es. Porque refleja mejor la luz. ¿Cómo le hacen las caras al diamante? Con otro diamante o con un láser. ¿Verdad? Para forjar a Cristo en nosotros, Dios va a usar la palabra de Cristo. Nos va a edificar como piedras vivas, sacerdocio santo, una casa espiritual.
Qué precioso, ¿no? Que Él es la roca y nos permite estar arriba para imitarlo a Él. Nosotros solo somos pequeñas representaciones de lo que Él es. Él es el grande y majestuoso. Nosotros somos pequeños diamantitos que reflejamos la gloria del gran diamante. Por eso decir que Pedro fue la roca es una blasfemia, porque Pedro solo era una pequeña representación de un poquito de brillo de lo que es la luz de la gloria de Dios. Los ángeles brillan. Hay mucha gente, ¿sabían ustedes que hay mucha gente que adora ángeles? Les invoca. En el terremoto yo vi un video de una mujer y un hombre que estaban en un cuarto, estaba temblando y la mujer estaba invocando: ángel de la guarda, ángel de la guarda. ¿Para qué invocas a un ángel y no invocas al hacedor de los ángeles? A ver, qué falta de entendimiento. El ángel no te va a hacer caso a ti. Los ángeles solo obedecen órdenes de Dios. De hecho, a ti te ven como pecadora. Qué interesante. Y la gente le prende velas a los ángeles y le reza a los ángeles, y el ángel solamente porque tiene brillo y luz. Ángel de luz. ¿Se acuerdan quién era ese que se llamaba ángel de luz? Lucifer significa ángel de luz, ¿verdad? Que se convirtió en Satanás. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen luz propia. Los ángeles reflejan la luz de la gloria de Dios. Y la gente adora a los ángeles cuando en realidad debería adorar a Dios. La iglesia es algo similar. La iglesia refleja un poco de la gloria de Cristo, pero la gloria plena la tiene Cristo. Mucha gente dice, eso es blasfemia, lo que dicen, que Cristo solo refleja parte de la gloria de Dios. No, la Biblia dice, toda la plenitud de la deidad, toda habita corporalmente en Jesucristo. Jesucristo no solo refleja a Dios, Jesucristo tiene toda la gloria de Dios porque Él es Dios. Los ángeles reflejan solo un parte de la gloria de Dios. La iglesia refleja parte de la gloria de Cristo. Pero Cristo no refleja parte de la gloria de Dios. Cristo refleja toda la gloria de Dios porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Entonces, cuando tú bebes de la leche no adulterada, Dios está trabajando en tu vida para que reflejes esa gloria. Qué precioso, ¿verdad? Tú, por ejemplo, tú me estás escuchando, tú sabes que yo tengo defectos, yo hago muchas cosas equivocadas, pero tú ves en mí algo de la luz de la gloria de Jesús, algo. No la ves toda, pero ves algo. ¿Tú sabes diferenciar cuando alguien sí ha estado con Jesús y cuando alguien no conoce a Jesús? ¿Lo sabes diferenciar? Tú puedes decir, esta persona sí ha estado con Dios, esta no. Imagínense que se paran dos predicadores y tú dices, ese no conoce a Dios, lo puedo sentir, y ese sí ha estado con Dios. ¿Tienes ojos para reconocer eso? Sí. Que la gente te vea como piedra viva, como casa espiritual edificada por Cristo, porque esa es la voluntad de Dios para ti en la tierra. Que no pierdas tu luz, no pierdas tu sal. ¿Verdad? Puedes tener muchos defectos y lo que sea, pero algo de la luz de la gloria de Cristo tiene que estar brillando en ti, algo. ¿Verdad? Qué interesante. Y dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora me voy. ¿Para qué son las rocas? Espiritualmente hablando, ¿para qué son las rocas? Ya vimos cuál es su función en ingeniería, en arquitectura para la construcción. Ahora, ¿cuál es su función espiritual de una roca? Bueno, Dios le ordenó al pueblo de Israel que tomaran 12 rocas sobre las cuales no se hubiera alzado herramienta y formaran el altar. ¿Y sobre el altar qué hacían? Sacrificios. Sobre el altar de piedra, ¿qué hacían? Sacrificios. Dice la Escritura que nosotros también, como piedras vivas, ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entre esos sacrificios es alabarle, obedecer, arrepentirnos, hacer algo para Él. Tú como roca viva, ofrece esos sacrificios, porque para eso son las rocas, para formar un altar, que tu vida sea un altar de adoración a Dios. Qué interesante, ¿no? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Quiere decir que hay sacrificios que no son aceptables, ¿verdad? La Biblia dice que si tú oras y estás en pecado, Dios no va a oír tu oración. Hay sacrificios que sí son aceptables y sacrificios que no lo son.
Dice aquí la Escritura, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿alguien puede hacer algo para Dios y no ser aceptable porque no lo hizo por medio de Jesucristo? Sí. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión. ¿Dónde es Sión? Hay un Sión terrenal en Jerusalén y hay un Sión celestial. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Quiero que vean la imagen. Es un arco de piedra. En la parte superior del arco pueden ver cómo hay una piedra roja que sostiene todas las demás piedras. Eso se llama piedra del ángulo. Tú la quitas y ¿qué pasa? Se cae todo. Jesús es el fundamento de la iglesia. No hay iglesia sin Cristo. El fundamento no son los papas. Pedro no es la roca sobre la que está fundada la iglesia. La iglesia se caería porque Pedro era demasiado pecaminoso. Pedro tenía demasiados errores. Pedro no pudo sostener a la iglesia. Yo no quisiera que Pedro me sostuviera a mí, imagínate. ¿Tú quisieras que Pedro te sostuviera a ti? No, yo quiero que me sostenga uno que sea más fuerte. La casa quiere que lo sostenga algo que sea fuerte, ¿verdad? Ni queremos que nos sostenga María, ni Jacobo, ni Juan, ni Judas. Solo queremos que nos sostenga uno. ¿Quién es? Porque Jesús no nos va a dejar caer. Todos los demás sí nos pueden dejar caer, pero Jesús no. Ese es el porqué la iglesia está soportada sobre Cristo. Él es la piedra del ángulo, quien soporta todo. Quitas eso, ¡prum!, se cae el edificio. Él es el fuerte que nos sostiene a todos los demás. Él es el perfecto, Él es el hermoso, Él es el santo, Él es el bello, Él es a quien imitamos. ¿Se fijan cómo no debe ser la cabeza del ángulo el pastor? La iglesia no se debe fijar en el pastor, yo te voy a defraudar. La iglesia no se debe fijar en el profeta, te va a defraudar. La iglesia no se debe fijar en el superhermano, no. ¿En quién se debe fijar la iglesia? Pongan sus ojos en el profeta, no, ¿verdad? En el apóstol Pedro, en María, no. Pongan sus ojos ¿dónde? En la roca que nos va a sostener. Pero la gente no lo entiende. Y no solo es una roca, es escogida y es preciosa, ¿verdad? El que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado, dice ahí la palabra. ¿Qué quiere decir? Que si tú construyes tu casa sobre la roca, no se va a caer. Pero si tú construyes tu vida en 7 sacramentos, si tú construyes tu vida en rosarios, si tú construyes tu vida en obras buenas, si tú construyes tu vida en ritos religiosos paganos, si tú construyes tu vida en costumbres, en tradiciones que no son Cristo y Jesús nunca las enseñó, se va a caer tu casa. Vas a tener caos eterno. Todo lo que creamos que esté fundamentado en Jesús. Si Jesús no lo enseñó, no es de Él, no es verdad. Importante. Y si tú crees en Él, no vas a ser avergonzado. Si pones por obra lo que Él te dijo, no vas a ser avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, fíjense, para los que no creen, ¿qué les va a pasar? La piedra que los edificadores desecharon. Toda la gente son edificadores. Toda la gente se le predica el evangelio. Este evangelio se predica en todo el mundo y la gente puede escucharlo y decir: es el mensaje más hermoso que jamás he escuchado toda mi vida. Voy a edificar mi vida sobre ese mensaje del evangelio en Cristo Jesús. O lo toman como algo que no tiene valor y construyen su vida, sus emociones, sus tradiciones, su matrimonio, la crianza de sus hijos, su moda, sus pensamientos, todo lo que son ellos, en lo que ellos quieren y piensan, y no sobre Cristo. Se les va a caer. Desecharon edificar en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos se van a dar cuenta que lo único que importaba en toda la vida era Jesucristo y su palabra. La gente muere y la gente logró comprar esta casa, este carro, logró tener ese hombre, esa mujer, logró tener esta riqueza, esto otro, esto, aquello, y al morir se dan cuenta que eso no valía nada. Lo único que tenía valor en la vida era Jesucristo. Así que si tú estás tomando decisiones
Mira bien que todas tus decisiones sean filtradas por el Evangelio de Cristo. Y digo filtradas porque todo lo que no sea acorde al Evangelio, sácalo de tu vida, porque eso te va a ocasionar pérdida. Pero todo lo que sea fundamentado en Cristo y su palabra te va a ocasionar ganancia. Y la gente, todos los días gente muere. Ancianitos que se creen mucho que lograron la vida. Yo ayudé, yo hice, yo tuve, yo logré. Y al día de la muerte se dan cuenta que no lograron nada. Su vida fue basura, pérdida. Delante de Dios son insensatos y necios. Y a condenación van. Pero la persona que se negó a sí mismo, cargó su cruz, siguió a Cristo y vivió para el Señor en toda su vida, esa persona sí fue un ganador, un más que vencedor. Edificó bien y su casa no se le cayó. Qué precioso, ¿no? Y dice, verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esta roca va a hacer tropezar a mucha gente, porque tropiezan en la palabra, siendo ¿qué? Desobedientes, a lo cual fueron también ¿qué? Destinados. El que rechaza el Evangelio está tropezando. Desobediente a la palabra y fue destinado para eso. Qué impresionante, esa palabra destino es muy profundo, no me voy a meter ahí. Verso 9, mas vosotros, ya hablo de ellos, pero de nosotros, sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Entonces la enseñanza de hoy es Cristo como la roca, pero esa roca tiene muchas formas de verse. Una roca sobre la cual construyo mi vida, todas mis decisiones. Una roca sobre la cual hago sacrificios espirituales agradables a Él. Una roca de la que me abrazo cuando tengo problemas, aflicción. Una roca a la que yo puedo subir para estar más alto que mis enemigos. Una roca de mi seguridad, de mi confianza, en la cual yo me puedo meter en la tribulación afuera, la desesperación, la tristeza afuera, la enfermedad, y yo puedo estar refugiado en Él. Qué bonito es cuando tú estás enfermo, por ejemplo, en el hospital, que gracias a Dios la hermana Chuyita ya salió. Cuando estás en el hospital y tú estás solo en una cama de hospital, a mí me ha pasado, y estás refugiándote en la roca, te amo, te alabo, a mi esposa ya le pasó, estás solo en una cama de hospital y de noche y tú estás ahí acostado con el suelo puesto y lo único que haces es refugiándote en la roca. Me refugio en ti, Señor Jesús, no tengo familiares aquí, mi salud está en tus manos, mi seguridad y mi confianza está en ti. Y tú aprendes que esa roca nunca te va a avergonzar. El cristiano sabe lo que significa que Jesús es nuestra roca. Y nuestras decisiones, nuestra vida, la construimos fundada en Él. Y sabemos bien, hemos aprendido a base de golpes, que todo lo que decidamos fuera de la roca nos va a ir mal. Todo. Pero lo que hagamos conforme a la voluntad de nuestra roca de salvación, que es Cristo, nos va a ir bien. Entonces, el cristiano vive en victoria porque puede meter a su familia en oración en la roca. Puedes ampararte en la roca de tu refugio. Has hecho a Jesús tu roca fuerte y le puedes decir a Él. ¿Cuántos han hecho a Jesús su roca fuerte? Nunca van a ser avergonzados. Nunca en toda su vida. Y puede venir una ola tremenda, impactarse contra la roca y la roca se va a reír de la ola, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza que no será avergonzada, no será avergonzada. Mira, tú y yo, ya para terminar, tenemos situaciones difíciles en la vida, nos pasa esto, nos pasa lo otro, tenemos situaciones de todo, ¿no? Pero tú y yo sabemos que al final en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos confianza en la roca, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu salvación. Has recurrido a esa roca de tu refugio que es Jesucristo. Y te voy a decir ya para terminar algo muy fuerte. Tú ya te subiste a la roca,
Pero tú verás el destino eterno, el final. Con tus ojos lo verás, te vas a acordar de mí, de todos aquellos a los que tú le predicaste o que te rodearon, que no se asieron a la roca, se asieron a otras cosas, pero no a la roca. Tú verás el destino eterno de todos los que despreciaron a la roca. Dice la Escritura, con tus ojos mirarás la destrucción de los impíos, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu siniestra y a tu siniestra, mas a ti no llegará. Pero con tus ojos mirarás la destrucción de los impíos. Ellos van a ver al final toda esa gente que se burló de ti, que te rechazó, que te criticó por refugiarte en la roca. Va a ver cómo tú sí saliste bien librado, así como el rico y Lázaro, y tú los vas a ver a ellos y ellos te van a ver a ti, como ellos no salieron bien librados por no asirse a la roca. Tus ojos lo verán. Tus ojos verán la condenación de todos los que no quisieron creer y convertirse a Jesucristo. Y ellos te verán a ti, pero será demasiado tarde. Abuelita, no quisiste creer, ayúdame. Ya no te puedo ayudar. En vida sí pude y no quisiste, abuelita. Tío, ¿te acuerdas cuando te prediqué? Sí, sácame de aquí. No te puedo sacar. No te puedo sacar. No quisiste a Jesús, yo ya no puedo hacer nada por ti. Te dije a tiempo y no quisiste. Ahora estoy en la roca y tú estás abajo en el hoyo. Así que todos los que me escuchan por Radio Vida Nueva en Jesús, súbanse a la roca que es Jesucristo y suelten las otras cosas que no salvan. Qué importante estar bien en la roca. Hay gente que no está bien agarrado, súbanse bien. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje tan poderoso, que tú eres la roca de nuestra salvación. Bendito seas, Señor Jesús. Te amamos con todas nuestras fuerzas. En ti está puesta nuestra esperanza y no temeremos, Señor, porque estamos en la roca que es Jesucristo, roca fuerte, roca firme. Y tú nos has sostenido en momentos de dolor, nos has sostenido en momentos de tristeza, nos has sostenido en momentos de desesperación, nos has sostenido en el hospital, nos has sostenido, Señor, en nuestras familias, y tú lo seguirás haciendo. Tú eres la roca de nuestra esperanza, la roca de nuestra salvación. Bendito seas, Señor Jesucristo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.